Buenos días, ¿cómo están? Acompáñenme al libro de Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a estar ahí en el capítulo 11, versículo 1 al 3. Juan capítulo 11. La voy a leer en esta nueva, en esta versión de las Américas. Dice: estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, ellas enviaron un mensaje y les dice: Señor, mira. ¿Cómo dice en su versión? He aquí. Pero en esta versión es la versión que más se aproxima al original. Dice mira, y ese mira es algo más que ver. Ella lo está diciendo: Señor, presta atención. Es algo más que ver, que simplemente el Señor observa. No, presta atención. Este mira es casi un grito de desesperación. Dice: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Las hermanas le están diciendo a Jesús: tú lo amas, pero está enfermo. Es tu amigo, te es fiel, pero está sufriendo. Él ora, él se congrega, va a la iglesia, pero él está enfermo. Parece como que algo no calza aquí, como que hay una incongruencia, ¿cierto? Ellas están diciendo, no, está pasando por su mente, como si Jesús ama a su amigo, lo está dejando sufrir, lo está dejando pasar por este momento amargo en su vida, y no solo a él, sino a sus hermanas. Y notemos algo acá. Las hermanas no están diciendo: Jesús, el que te ama. No, ellas están diciendo: Jesús, tú amas a esta persona y la estás dejando sufrir. La estás dejando pasar por un momento oscuro en su vida. Y al igual que ellas, muchos de nosotros hemos pasado episodios en nuestras vidas, cosas que no esperábamos, y nos hemos preguntado: Jesús, ¿por qué nos dejas pasar por esta enfermedad? Si me amas, ¿por qué no tengo trabajo? ¿Por qué los negocios no prosperaron? ¿Por qué tuve que vender la casa? ¿Por qué mi matrimonio se está cayendo a pedazos? ¿Por qué las cosas no me salen bien? Si tu palabra dice que me amas, ¿por qué mi familia no está acá conmigo? Y ojo, yo no estoy criticando la posición de las hermanas, ni mucho menos, pero todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos hecho esta pregunta: Jesús, ¿por qué? Y hoy quiero hablar bajo el tema sufrimiento y amor, y vamos a orar. Padre, bendice la semilla de tu palabra para que germine y dé fruto, Señor, en abundancia, y con esa palabra, Señor, transforme alguna vida, sane algún cuerpo, sane algún corazón, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. ¿Han escuchado del autor C.S. Lewis? ¿Quiénes han escuchado del autor C.S. Lewis? Muy bien. Para los que no lo conocen, C.S. Lewis es el autor de las Crónicas de Narnia. No de la película, pero sí de los libros. Fueron tomadas las películas de ahí, de sus libros. Me sorprende porque estudiando un poco su biografía, me di cuenta y no sabía. He leído algunos de sus partes de sus libros, muchas frases y todo esto. Es muy famoso. Él era ateo cuando fue joven, y aún así fue una de los autores con más influencia del siglo XX, y me atrevo a decir que del siglo XXI. Ustedes en algún momento han escuchado alguna frase y no saben qué es de él, pero él tiene muchísimos libros, y él escribió un libro llamado, no lo he terminado, pero se llama El problema del dolor. Un libro muy profundo,
con un lenguaje muy, muy alto, muy elevado. Pero me llamó la atención porque este libro, investigando la sinopsis de este libro, veo que él lo escribió producto de eventos que pasaron en su vida. ¿Cómo cuáles? Él perdió a su mamá cuando era niño, perdió a su esposa por una enfermedad terminal, y todos estos eventos causaron que él escribiera este libro llamado El problema del dolor, donde él trata de darle sentido a lo que es el dolor, o trata, ¿verdad?, en su manera, darle sentido. ¿A qué? A algo que ha plagado a la humanidad. ¿Y sabes qué es? La incógnita del sufrimiento. Porque por años todos nos hemos hecho esta pregunta: si Dios existe, ¿por qué las personas sufren? En algún momento de nuestras vidas nos hemos hecho esta pregunta. Y C.S. Lewis escribe este libro, El problema del dolor, en medio de su dolor más grande. Acaba de perder a su esposa y lo escribe para darle sentido al sufrimiento. Y este libro es dirigido precisamente a personas que aman a Dios. Porque si usted lo lee, usted empieza a entender que no, este libro no es para personas que no creen en Dios. Y me llama la atención que esta misma semana escuché de un pastor que dijo: los libros no cambian a las personas, los párrafos sí. Algunas veces un libro completo no genera mayor efecto en uno. Y les ha pasado que leen un libro y es como que me gustaron algunas partes, pero la verdad fue como algunos sectores nada más. Pues él dice, pero una persona puede verse profundamente afectada cuando un párrafo es recordado y memorizado de una manera especial. ¿Les ha pasado que usted lo que se acuerda de un libro es un párrafo que usted lo pudo subrayar y eso marcó su vida? Bueno, aquí el pastor está diciendo esto y me llamó la atención porque empecé a buscar frases de C.S. Lewis y él en su libro escribe esto: Dios nos susurra y habla a la conciencia a través del placer. ¿Esto qué quiere decir? Que usted puede ignorar la voz de Dios a través de la conciencia, inclusive a través del placer. Usted la puede ignorar, es fácil de ignorarla, pero nos grita mediante el dolor. El dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo adormecido. Y aunque yo no vengo aquí a hablar de C.S. Lewis, vengo a hablar de Jesucristo, me llamó poderosa la atención porque me acordé de las Torres Gemelas. Un día esto estaba viendo un documental y me acordé de las Torres Gemelas, donde se dice, escuché un testimonio donde los bares empezaron a vaciarse y las iglesias empezaron a llenarse porque la gente se había llenado de miedo. El evento de las Torres Gemelas sacudió la seguridad de Estados Unidos, ¿verdad? Y las personas empezaron a llenarse de miedo y empezaron a ir a las iglesias y la gente le empezaron a llenar y a llenar, pero de un pronto a otro se acomodaron y se empezaron a vaciar. Igualito a esta pandemia, no es mera coincidencia, pero por un momento Dios despertó a las personas de su realidad, que necesitaban de Dios, necesitaban de Cristo, y ellos reaccionaron. Y aunque el sufrimiento no lo envió Dios, y acá el autor no está diciendo que el sufrimiento lo envió Dios, Dios lo usó para llamar nuestra atención. Y aunque yo no tengo muchas de las respuestas que me gustaría darle, creo y me atrevo a decir que el sufrimiento tiene un efecto positivo en la vida de los cristianos. Y no se asuste, no me haga cara extraña, porque aunque tiene tapabocas, logro ver sus gestos. Tal vez usted pueda decirme, sí, pero es que usted no conoce mi matrimonio. Usted no conoce con quién me casé. Bueno, creo que es muy tarde y no se aceptan devoluciones. Pero el sufrimiento tiene un efecto positivo en los hijos de Dios. Y hoy quiero hablar un poco de esto a la luz de la palabra, pero
quiero que hagamos un balance, porque hay muchos extremos. Hay muchos extremos. Están las personas que dicen que usted viene a Jesús y para de sufrir. Usted ya sabe a quién me estoy refiriendo. Que usted llega a Jesús y sus problemas se van. Usted va a ser una persona próspera, va a ser rico, va a tener salud. Y está la otra parte donde dicen, si estás sufriendo, es que eres una persona de oración, eres una persona muy espiritual y el diablo lo tiene en la mira, solo a usted. Y también está la otra parte que dice que si usted está sufriendo es porque tiene un pecado oculto. ¿Cierto? ¿Han escuchado eso? Bueno, primero, antes de entrar a la Biblia, quiero establecer algo. El sufrimiento vino antes de que usted y yo naciéramos. Y tengo una mala noticia. Va a seguir mientras usted y yo estemos acá en la tierra. Aun cuando usted muera, el sufrimiento va a seguir acá en la tierra. No importa si usted cree en Dios o no. El sufrimiento está plagado en la tierra. Job 5:7 dice: con todo el hombre nace para sufrir, tan cierto como las chispas vuelan. ¿Qué quiere decir nace para sufrir? No es que usted nace con el propósito de sufrir, sino que es inevitable que usted naciendo no sufra porque estamos en un mundo quebrado. Y el ser humano no escapa al dolor. Estamos viviendo el sufrimiento, pero no nacimos para el sufrimiento. Es muy diferente. ¿Ven la diferencia acá? Y Dios no nos va a eximir, aún seamos sus hijos. El ser humano no sufre a causa de Dios, sino que sufre a causa del pecado. Sí, porque estamos en un mundo quebrado. Y aún así, en medio del sufrimiento, yo estoy convencido que Dios se puede glorificar. Y puede obrar a través de sus hijos, porque la palabra dice que si usted ama a Dios, y la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, pero los que aman a Dios son los que obedecen su palabra. La palabra dice que si usted ama a Dios es porque usted está obedeciendo su palabra, entonces todas las cosas que pasan le ayudan para bien. Es más, el sufrimiento es tan normal en la vida del cristiano que Jesús mismo dijo: en el mundo está garantizado que usted va a sufrir. Y no se asuste, porque dice: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo está garantizado que usted va a sufrir, que usted y yo vamos a sufrir. Jesús no nos mintió. Jesús, cuando te presentaron a Jesús, Jesús no te mintió, no es un vendedor de sueños. Jesús dijo: ustedes van a tener que sufrir. Pero también dijo: pelea la buena batalla, guarda tu fe y persevera hasta el fin. Dios no te prometió una vida sin sufrimiento, pero sí nos garantizó su presencia en medio del sufrimiento. Él dijo, con sus propias palabras, Dios dijo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, y las llamas no te consumirán. Es como el ejemplo de un piloto. Usted va, los que han tenido la oportunidad de viajar, y usted en algún momento del vuelo dice el piloto: nos acercamos a un lugar de turbulencias, abróchese los cinturones porque la cosa va a estar ruda. Bueno, Jesús nos dice: en el mundo ustedes van a tener aflicción, no la van a pasar bonito, van a pasar cosas en sus vidas que los van a marcar y les va a doler, pero toma mi mano derecha. Y ahora, poniendo el sufrimiento en la perspectiva correcta, veamos cómo el sufrimiento trae beneficios a la vida del creyente. Y quiero compartirle 45 puntos, no mentira, un par de puntos de cómo de cómo el sufrimiento va a traer beneficios a la vida del cristiano. Y número 1, el sufrimiento revela la firmeza y la madurez de su fe. Lo vuelvo a repetir. El sufrimiento revela qué tan fuerte, qué tan profunda, qué tan arraigada
es su fe. ¿Por qué? Porque usted cuando la está pasando bien, cuando está en victoria, cuando tiene buen trabajo, cuando lo llaman de una entrevista de trabajo, es fácil tener fe. Y uno dice, sí, fue Dios. Pero cuando le mandan un mensaje de texto y le dicen una mala noticia o te dan un diagnóstico malo, cuando te despiden del trabajo te dan una carta o no te salió el negocio que querías, más bien te endeudas más, el sufrimiento empieza a sacar la verdadera espiritualidad y revela quiénes somos. Mateo 11 dice así. Voy a darles un ejemplo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar, a predicar a otros pueblos. Y Juan el Bautista, estaba en la cárcel. La voz que predicaba en el desierto estaba en la cárcel. Su ministerio había durado aproximadamente un año. Juan era de las mejores personas, o si no la mejor persona que predicaba en el momento. Y predicaba con el poder del Señor. Y Jesús mismo había dicho, él, ¿lo ven? Él que predica en el desierto, no hay profeta como él. Y ahorita, en este momento, estaba en la cárcel por una injusticia. Él le enseñaba y le decía al que estaba gobernando en ese momento, usted no está viviendo una vida acorde a Jesucristo. Tiene que dejar estas y estas prácticas, y lo metieron a la cárcel. Y al enterarse que Cristo estaba haciendo muchos milagros, le envió a preguntar a sus discípulos, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Pongan atención a esto. Juan estaba en la cárcel. Él había bautizado a Jesús. Fue llevado a la cárcel y los discípulos llegaron a decir, Jesús, Juan, no sabe lo que vimos hoy. Jesús empezó a sanar a un montón de gente y usted no sabe el montón de multitudes que empezaron a hacer en obrar. Los muertos se levantaban, Juan. La gente enferma era sanada. Pero el dolor de Juan no lo dejó entusiasmarse como lo hacían los discípulos. Y le dijo a sus discípulos, vayan. Le envió a preguntar a sus discípulos, vayan a preguntarle a Jesús que si es él el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro. La pregunta la hizo el hombre que era considerado el mejor o el más alto de los profetas de la historia, nombrado por Jesús. Eso no fue que le dijeron, tú eres el profeta más carga. No, Jesús le dijo, ven a este hombre, no hay otro profeta como él. Y este hombre está diciendo, vayan a preguntarle al que yo le dije que era el Cordero de Dios, si es él o hay que esperar a otro. Él había bautizado a Jesús. Y entonces Jesús le dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres de espíritu, a los marginados, se les anuncian las buenas nuevas. Y ojo lo que dice acá Jesús. Dile a Juan que dichoso el que no tropieza por mi causa. Dichoso el que no tropieza, y en el original es dichoso el que no se ofende a causa de mí. Juan pasó toda su vida estudiando la palabra. Él era un hombre de fe, era el mayor profeta, pero había creado una imagen distorsionada, judaizada de Jesús. ¿Por qué? Porque él estaba esperando, y él predicaba que cuando venía el Mesías iba a arrancar el pecado del mundo, iba a venir con espada y con fuego, y lo ve sentado con pecadores, sanando a personas no judías, diciéndole a todo mundo que venga al reino de los cielos.
No está pasando lo que Juan estaba esperando. Jesús estaba convirtiendo el agua en vino, y mientras que Juan estaba en la cárcel, él estaba en una boda, convirtiendo el agua en vino, sanando a muchos de los parientes de los soldados. Y el enemigo viene y le siembra una semilla en su cabeza. Juancito, ¿no eras tú el profeta preferido del Señor? ¿No eras tú el que Isaías dice que vas a abrir el camino, enderezar el camino para que venga Cristo? Y Juan empieza a decir, bueno, este hombre es el que está haciendo milagros, pero ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estoy sufriendo? Y Jesús les dijo, Juan, yo sé que estás ofendido, pero aún así necesito establecer el reino. Porque la expectativa de Juan no estaba siendo llena, al igual de muchos, que muchos acá le podrían pasar igual que Juan. Su expectativa sobre Jesús, sobre sus vidas, sobre lo que están esperando de parte de Él, no ha sido llena. Muchos han estado esperando una promesa del Señor, un milagro, el cumplimiento de algo que han estado esperando. Y al igual que las hermanas de Lázaro, al principio, las hermanas llegaron con una petición. Jesús, tú amas a nuestro hermano y él está sufriendo. ¿Y saben qué hizo Jesús? Se quedó 2 días más y lo dejó morir. Jesús no atendió inmediatamente lo que ellas esperaban que Jesús iba a hacer. Y me llamó la atención que Lázaro, la forma griega es Eleazar, y significa Dios es mi ayuda. Vea qué irónico. Él se llamaba Dios es mi ayuda y lo dejó morir. ¿Le ha pasado que pareciera que Jesús está obrando milagros para todo mundo, para sus vecinos, aún gente inconversa, menos para usted? ¿Se ha sentido así? Para gente que tal vez usted dice, pero no tienen compromiso con el evangelio y veo que son más prósperos o son sanos, reciben un milagro. Y usted, posiblemente que se considera un íntimo de Jesús, lo único que ha recibido es silencio. No recibes respuesta a tu sufrimiento, a tu dolor. Y mientras tanto ves a otros que oran en milagros, en provisión, Dios los bendice, hay bendición de fertilidad, buenas noticias, sanidad emocional. Y tú, que te consideras un amigo de Jesús, que intentas hacer las cosas bien, sientes que lo único que recibes es silencio de parte de Dios. ¿O solo a mí me ha pasado? Las hermanas, Dios las había llevado a un momento de desesperanza. ¿Y saben por qué? Porque en la cultura judía, donde la amistad se basaba en el honor, el hecho de que Jesús ni siquiera fuera al funeral era una ofensa directa contra ellas. ¿Por qué? Porque se suponía que Jesús debería estar ahí, por lo menos en el funeral. Y Jesús los llevó a una desesperanza total, porque en ese momento había una mezcla de pensamientos con misticismo romano y griego, donde ellos pensaban que en la tumba, cuando una persona moría, el espíritu rondaba por 3 días el cuerpo, y después de los 3 días no había opción de un milagro, de que resucitara. Y ya habían pasado 4 días y Lázaro estaba ahí. Pero ¿qué significa el silencio de Jesús? ¿Cómo podríamos interpretar el silencio de Jesús? Porque tal vez lo que para usted y para mí es el silencio de Jesús, Dios lo llama proceso. Dios lo llama proceso. Y muchas veces Él no va a cambiar una situación que está pasando en tu vida, porque lo que quiere cambiarte es a ti. Eso empieza a dar un poco de sentido, ¿no?
Y a veces deseamos que Dios haga algo por nosotros, pero lo que Dios está haciendo es algo en nosotros. No nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres que Dios haga para ti es temporal, pero lo que Dios quiere hacer en tu vida es eterno. Es muy diferente las perspectivas. Y muchas veces Jesús se atrasa por amor. A veces la demora puede, número uno, aclarar nuestros propósitos. Si lo que estamos pidiendo está conforme a la voluntad de Dios. Usted, cuando le está pidiendo algo a Dios, usted se detiene y le pregunta a Dios: Dios, ¿esto va conforme a tu voluntad, aunque pareciera algo bueno? Bueno, la espera podría ser una oportunidad para poder aclarar si lo que estamos pidiendo está conforme a la voluntad de Dios. Y número dos, Dios debe llevar a desilusionarnos para revelar qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque a veces la desilusión no es como pensamos, lo vemos como negativo. ¿Qué es desilusionarse? Desilusionarse podría significar liberarse de una falsa ilusión. Y yo le pregunto, ¿de qué falsa ilusión tiene que liberarnos Dios hoy? Porque mucha gente dice, sí, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, nos dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no sufra, no pase tragos amargos en su matrimonio. No, para que en Él crea no se pierda. Es algo eterno lo que Dios hizo en ti. Claro, yo no estoy diciendo que Él no va a obrar a favor de ti. Él puede obrar a favor de ti, y yo no estoy glorificando el sufrimiento tampoco. Lo estoy poniendo en perspectiva. ¿Sabes? Me he dado cuenta, digamos, en mi vida personal, ¿cuál es uno de los síntomas para darnos cuenta si en realidad estamos teniendo una crisis de fe? Que no oramos con la misma intensidad por lo que Dios nos prometió. Porque al principio tenemos una intensidad para meternos a orar, y el sufrimiento nos hace quebrarnos y nos hace venir con una actitud correcta delante de Dios, pero pasa el tiempo y más bien sentimos que Dios está más lejos y nuestra oración no es con la misma intensidad. ¿Se han dado cuenta de esto? Pero Jesús dijo: benditos aquellos los que no se ofenden a causa de mí, los que su fe no tropiezan por mi espera. En otras palabras, porque tal vez algunos de ustedes, el Señor traía a mi mente en esta semana, tal vez algunos de ustedes el Señor les ha puesto a otras personas para que oren, para que usted tenga que orar por sanidad, usted mismo enfermo. O tal vez usted está pasando por una crisis económica y alguien le dice: es que necesito que ore por mí por un trabajo. ¿Les ha pasado que el Señor les pide orar por otra persona por una condición que usted tal vez está peor que la otra persona, y no recibimos respuesta de nuestras propias peticiones? Y el enemigo en esos momentos es que, al igual que Juan, al igual que las hermanas, que eran personas cercanas a Jesús, empiezan a tener una fe nublada y ataca tu fe, y nos empaña un poco los pensamientos y trae duda en tu llamado, en tu ministerio, en tu fe. Y así como Juan, el enemigo quiso venir y minar su mente diciéndole: ¿no eras tú el profeta preferido? Y la impaciencia, pónganse a pensar esto, la impaciencia es el mayor enemigo de la fe, porque la fe va de la mano con la paciencia. Usted no puede tener fe impacientemente. Usted no puede tener con impaciencia, porque a veces nos desesperamos, no vemos a nuestra familia venir a los pies de Cristo. Pero dice Santiago: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia.
Cuando estamos pasando por un momento duro, nuestra fe está produciendo en nosotros paciencia. Y Hebreos dice: no sean perezosos, más bien imiten a quien por su fe, imiten a estos que con paciencia heredan las promesas. Y Salmos 40 dice: pacientemente, no cuando yo quise, no cuando yo esperaba que era lo correcto, no, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero pacientemente lo esperé. Qué difícil es esperar, ¿cierto? Y número 2, el sufrimiento nos vuelve la mirada al cielo. Porque la vida suele envolvernos en un rol donde solo nos enfocamos en: necesito obtener un mejor carro, un mejor trabajo, debo tener la cuenta bancaria bien, y nos empieza a envolver y no nos damos cuenta que perdemos nuestra mirada al cielo. Y el sufrimiento, como lo dijo C.S. Lewis, nos hace que nos acordemos que hay un Dios en el cielo. Y dice Colosenses 3:2: concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No es que usted va a dejar de pensar en sus responsabilidades ni en sus sueños. No. Le está diciendo aquí Pablo que su prioridad debe estar centrada en las cosas del reino. ¿Y sabes por qué? Porque cuando usted está centrado en las cosas del cielo y usted empieza a ver para arriba, el Señor no puede ser ajeno a la voz de su pueblo. Y eso es lo que yo veo alrededor de la Biblia. Cuando veo todos estos pasajes, el Antiguo Testamento, y Dios dice en Éxodo, dice que Dios escuchó la aflicción de su pueblo y su clamor. He visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores y he sabido de sus angustias. He sabido de sus angustias. Y esto era porque el pueblo había llegado a un momento de desesperación donde ya no podía más, y habían dos opciones: o te echabas a morir o clamabas a Dios. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios? He descendido para librarlos. Aleluya, aleluya. He descendido para librarlos. Él no mandó un profeta, Él no mandó un pastor, no mandó a alguien que se subiera a la tarima y dijera: no, el Señor va a venir por ti. No, Él dice: yo mismo voy a descender a ti para librarte. Aleluya. Por eso es que, iglesia, nuestra mirada, el sufrimiento debe llevarnos nuestra mirada hacia el cielo. Y el Señor te dice: pueblo que has sufrido, que has gemido, que te he visto en el cuarto llorando, que en tu corazón estás llorando, estás desesperado, tal vez físicamente no lo expreses, pero por dentro estás quebrado. Yo he escuchado tu aflicción y he decidido descender por tu sufrimiento. Aleluya. El gemido de mi pueblo ha llegado a mi presencia. Y quiero ir cerrando con esto. Yo, mientras hacía el mensaje, lo escribía y todo, yo sentía en mi corazón que el Señor está levantando una generación que no se va a ofender ante el sufrimiento, ante la espera. Que el sufrimiento va a hacer que la misma palabra entre y cobre sentido y traiga paz y paciencia hasta que esperes el milagro. Una generación que sabe que su mayor promesa es eterna y su foco de atención está en lo eterno. Sus pies bien puestos sobre la tierra, pero su mirada en el cielo. Y estoy seguro que cuando llegó el verdugo de Juan el Bautista, porque pidieron su cabeza, Jesús llegó a socorrer su fe. Y antes que el verdugo lo matara, estoy seguro que Juan dijo: verdaderamente
Él es el Cordero de Dios. Yo estoy pasando sufrimiento, pero Él es el Cordero de Dios y Él es el que quita el pecado del mundo. Y yo soy lo que la Biblia dice que soy, porque el profeta Isaías dijo que yo iba a venir delante de la gente y iba a abrirle camino al Señor. Y fue muerto. Aleluya. El Señor quiere que con tu fe abras camino. Y hay personas posiblemente que aquí se han decepcionado en algún momento de sus vidas con la espera, con Jesús, con la palabra. Y a causa de sus miedos y su impaciencia han tenido crisis de fe. Y no importa cuánto conocimiento tengas, porque si le pasó a las hermanas de Lázaro, que eran las personas más cercanas de Jesús, si le pasó a Juan, que Jesús dijo que era el mayor profeta, no le va a pasar a usted y a mí. No, basta de jugar de espirituales, basta de jugar de que no somos seres humanos. Juan nunca dejó de ser ser humano, por eso es que él tuvo esta crisis. Pero el Señor quiere recordarte, pon atención a esto, la verdad más importante que te han dicho en tu vida. Y no solo es que te ama, porque eso es muy fácil de entenderlo. Sí, Jesús me ama, sí, pero ¿no le ha pasado que usted le dice, sí, yo sé que Jesús me ama, pero tengo dudas? A veces me siento inmerecedor. Y traje un pasaje que revela la verdad más importante, que creo que ningún otro pasaje lo dice. ¿Quieres saber la extensión de cuánto Jesús te ama? Juan 17:23 dice que Dios te ama de la misma manera que ama a su Hijo Jesucristo. Aleluya. No, entienda esto. No hay mayor amor que el que Dios le tiene a su Hijo, y dice que nos ama a nosotros de la misma manera. ¡Wow! Yo no podía creer cuando yo había pasado por alto esto, pero ahora entiendo el amor que Él me tiene. Por algo estamos acá, por su misericordia y por su gracia. Nos ama de la misma manera que Jesús. No hay mayor amor que este. Y Él lo dejó plasmado en su Biblia, en su palabra. Saber que nos ama es fácil, pero saber cuánto nos ama, esto es casi imposible de aceptar y de entender. Solo Dios en su soberanía dijo: los voy a amar de la misma manera que mi Hijo. Aleluya, aleluya. Y el Señor quiere decirte que aunque estés en sufrimiento, sigues siendo amado. Estás sufriendo, pero Él te sigue amando de la misma manera que Jesucristo. Y ahora cierren sus ojos ahí donde están. El Señor me hablaba muy fuerte con este pasaje, que Él no puede ser indiferente al clamor de su pueblo. Él no pasa desapercibido tu dolor. Él no puede ser indiferente a que el enemigo está atacando tu fe, porque en momentos buenos, cuando te depositan el salario, ahí es fácil tener fe. Cuando tus hijos están sanos, ahí es fácil tener fe. Cuando te sanas, es fácil tener fe. Pero cuando tienes un hijo con cáncer, cuando te hacen un diagnóstico que no esperabas, cuando se muere alguien cercano de ti, cuando tus empresas quiebran, cuando te sientes solo, sola, que hay un huracán en tu mente y no sabes ni qué sentir, te sientes la peor persona del mundo, ahí es difícil. Ahí es cuando la verdadera espiritualidad sale de uno.
Cuando tu familia, tú clamas a Dios y has pasado 5, 10, 20 años queriendo verlos acá y cada vez se ponen peor. No es fácil. Tener fe cuando tenemos salud, eso lo tiene cualquiera. Pero la Biblia lo dice mejor que yo. Segunda de Reyes. Quiero que prepare su corazón. Segunda de Reyes, capítulo 20. El profeta le dice, Dios le dice al profeta Isaías: necesito que envíes este mensaje al rey. Así dice el Señor, profeta, rey: pon tu casa en orden, porque vas a morir. No vas a sanar de tu enfermedad. Lo que te está pasando no se va a arreglar, vas a morir. Pon todo lo que necesitas hacer ahorita, ponlo en orden. Arregla las cosas con tu familia, porque vas a morir. No vas a salir de esto. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo Ezequías? Él no se echó a morir. Él sacó su verdadera espiritualidad. Y dice que Ezequías se volvió hacia la pared y oró al Señor. Él sacó a relucir su fe. Él dice que se volvió a la pared y habló con Dios y clamó, oró a Dios y le dijo: Señor, acuérdate de todo lo bueno que yo he hecho. Haz memoria, Señor. ¿No te acuerdas? ¿Acaso no te acuerdas que he tratado de ser un buen cristiano? ¿Acaso no me has visto leyendo la palabra y viniendo al culto? ¿No has escuchado mis oraciones? Me he conducido delante de ti de una forma recta. Señor, escúchame. He hecho todo lo que te agrada porque conozco tu palabra, y como conozco tu palabra me he conducido de una forma correcta. He hecho lo que te agrada, Señor. Y empezó a orar, y empezó a orar, y empezó a clamar. ¿Y sabes qué? Usted lo puede encontrar ahí más adelante en el pasaje. ¿Sabes qué escribió Ezequías? Ezequías escribió: Señor, te recuerdo algo. Los que descienden al sepulcro no te pueden adorar. Aleluya. Los que descienden al sepulcro no te van a poder adorar, Señor. Y dice que Ezequías lloró amargamente. Señor, no he sido perfecto, pero te he sido fiel. Es la diferencia. Señor, me he conducido con rectitud. Tal vez se me he equivocado, he metido la pata en muchas decisiones. Tal vez en algunos momentos hice cosas que no debí, pero he tratado de ser fiel. Los que descienden al sepulcro no te pueden adorar. Yo vivo para adorarte, Jesús. Yo vivo para honrarte. Solo los vivos te pueden adorar. ¿Me está entendiendo? Esto es una palabra para usted. En medio de su sufrimiento: Señor, si desciendo al sepulcro no te puedo adorar. ¿Y sabes qué dice el Señor? El clamor de mi pueblo ha llegado a mi presencia. El clamor de mi pueblo ha llegado a mi presencia. ¿Sabes? Si no tienes que esperar a que alguien llegue y ore por ti,
empieza a clamar ahí donde estás. Si quieres te puedes levantar, donde quieras puedes sentarte ahí. Pero hoy es el día donde te ha arrinconado lo que estás pasando y hoy tienes que tomar una decisión. O te vuelves y clamas al Señor o te dejas morir. Pero Ezequías dijo: los que descienden al sepulcro no te pueden adorar. Vamos. No te puedes salir de acá igual, no puedes pretender que vas a salir igual. Tienes que tener la certeza que el Señor está escuchando tu clamor. El Señor está escuchando tu gemir. Y sabes, cuando pasa eso, Él dice que Él mismo desciende sobre su pueblo y cambia todo lo que tiene que cambiar. No puedes pensar que vas a salir igual. No, ya ese pensamiento se va, porque hoy sales con un testimonio de parte de Dios. Hoy sales con un testimonio de parte de Dios. Y dice el pasaje que el profeta salió, le dio el mensaje y se dio la vuelta y se fue. Y cuando iba saliendo, en el momento que Ezequías hizo lo correcto, clamó a Dios, la palabra le llegó al profeta cuando iba saliendo. Y dice: regresa y dile a Ezequías, el gobernante de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he escuchado tu oración. Aleluya. He escuchado tu aflicción. He visto cuánto me has clamado. He visto cuánto has llorado delante de mi presencia. Voy a sanarte. Voy a sanarte. Voy a sanar tu corazón. Voy a sanar tu mente, tus emociones. Voy a sanar tu cuerpo. Voy a sanar tu familia. Voy a sanar tus finanzas. Voy a sanar tu matrimonio. Y en 3 días podrás subir al templo del Señor, porque voy a agregarte más vida. Porque solo los vivos te pueden alabar, Señor. Solo los vivos te pueden alabar. Denle su mejor aplauso, su mejor aplauso, su mejor alabanza. Denle su mejor alabanza. Dice el salmista: hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en esta tierra de los vivientes. Y dice: porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, no esconde de Él su rostro, sino que lo escucha. Él escuchó tu oración cuando clamaste. Aleluya. Que el Señor te guarde y te bendiga. Comparte tu testimonio con otras personas, porque después de la palabra de Dios es la mejor herramienta que puedes usar para que otros crezcan en fe. Comparte tu testimonio durante la semana. Si el Señor sigue orando a través de ti, comparte tu testimonio, compártenoslo también a nosotros. Queremos saber de ti. Amén. Que el Señor te guarde, conceda las peticiones que hay en tu corazón. Que el Señor escuche tu clamor, escuche tu oración cuando te vuelvas a Él, y Él descienda para ayudarte. Amén. Que el Señor les bendiga.